Hola, nos alegra mucho que puedas conectarte con nosotros. Esperamos que disfrutes de nuestro contenido y te invitamos a compartirlo a tus amigos y familiares a través de las redes sociales. Y ahora, ponete cómodo para escuchar la palabra que Dios tiene preparada para tu vida. Vamos a estar en esta mañana trabajando en la palabra en un pasaje que está en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15. Vamos a leer el versículo 58. Dice el apóstol Pablo, aquí guiado por el Espíritu Santo en esta palabra: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Unimos esta palabra a lo que antes estábamos al comenzar meditando acerca de que todo lo que el hombre siembra, eso también recogerá. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Padre, en esta mañana queremos pedir al Espíritu Santo que nos guíe, que nos aconseje, que nos enseñe. Pedimos que el Espíritu Santo nos redarguya. Queremos revisar, Señor, delante de tu presencia nuestra vida. Señor, la palabra cuando hablas tú tiene potencia eterna. Tú soplas esa eternidad tuya en la palabra, Señor, que diste, que revelaste. Y quisiéramos en esta mañana, Señor, que esta palabra traiga propósitos de tu corazón a nuestro corazón, a nuestro entendimiento de vida. Señor, al llegar al fin de una etapa, de un año, anhelamos que esta palabra sirva para revisarnos a nosotros mismos delante de tu presencia. Por eso, Señor, yo me escondo detrás del Espíritu Santo para que sea la gloria tuya la que nos hable a cada uno de nosotros. A los que estamos aquí, a los que están en casa, a los que han de recibir quizás posteriormente esta transmisión. Espíritu de Dios, tú no tienes problemas de espacios, de tiempos, de lugares. Invoco, Señor, ese amor eterno que te lleva a ministrarnos permanentemente. Y recién cantábamos, Señor, que grande es tu fidelidad. Y esa fidelidad hoy nos permite recibir tu palabra. Gracias por tu palabra, Señor. Oramos en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. El apóstol Pablo, en este texto que acabamos de leer, allí en 1 Corintios capítulo 58, casi al final de esta carta, está concluyendo una carta difícil. No es una carta sencilla, esta es una carta difícil para Pablo. Una carta en la que ha tenido, entre varias cosas, que enfrentar situaciones que se habían planteado en esa iglesia en Corinto, que ponían en peligro la vida espiritual de la congregación. Por eso digo que no es una carta fácil. Había situaciones que se habían
producido en la iglesia que ponían en peligro la congregación. No debemos olvidarnos de que cada una de las cartas que tenemos en el Nuevo Testamento fueron escritas no porque se le ocurrió al escritor escribir algo, sino fueron escritas para corregir situaciones de malas doctrinas, situaciones de equivocaciones en la fe o de desviaciones en la fe, o algunas problemáticas dentro de las primeras comunidades cristianas. Y que por eso hoy nos son muy útiles a nosotros. ¿Por qué? Porque ha cambiado los tiempos, han cambiado las costumbres, ha cambiado la historia, ha cambiado la cultura del mundo, pero las problemáticas del ser humano siguen siendo prácticamente las mismas. Así que lo que está escrito, que fue escrito para corregir, para animar, para fortalecer, para edificar la iglesia, nos sirve hoy a nosotros, porque repito esto, cambiaron un montón de cosas en el mundo, pero la problemática del ser humano sigue siendo la misma. Por eso la palabra es efectiva hoy para hablarnos a nosotros también. En esta carta, por ejemplo, a los Corintios, está muy concreto esto, porque de todas las epístolas del Nuevo Testamento, ninguna ofrece una visión más clara de la vida de la iglesia del primer siglo que esta carta que se escribe, esta primera carta que se escribe a los Corintios. Y por eso, justamente, los mismos problemas que trata el apóstol Pablo aquí pueden llegar a subsistir hoy en la iglesia moderna. Los remedios que este escrito apostólico ofrece siguen siendo prácticamente tan efectivos para los creyentes hoy como lo fueron en ese tiempo. El Espíritu Santo es el mismo. La palabra ofrece en nosotros recursos frente a situaciones que enfrentamos. Digo que esto porque más o menos Pablo está enfrentando en esta carta 10 problemas diferentes que tenía la iglesia allí en Corinto, que van desde un espíritu sectario, divisionista de algunos de los creyentes, las prácticas inmorales que otros tenían, las situaciones familiares, matrimoniales. Pablo está escribiendo también para corregir las costumbres paganas de algunos que arrastraron cuando se convirtieron y se hicieron parte de la iglesia de Cristo. Pablo escribe también para ver cómo la iglesia tiene que actuar en disciplinar en los pecados que podrían producirse en la congregación. Escribe también, y especialmente conocemos quizás más por eso la carta a los Corintios, la primera, porque escribe cómo han de utilizarse los dones del Espíritu Santo. También enfrenta situaciones en la comunidad de la iglesia, en la relación de la iglesia que se manifestaban cuando participaban de la mesa del Señor. Había esa situación que también Pablo tiene que cubrir. Tiene que cubrir también el servicio de los santos, problemas éticos, pero por sobre todas las cosas, esta carta habla de manera específica para corregir la inmadurez espiritual de muchos de los creyentes corintios. Y digo sobre todo para corregir la inmadurez espiritual, porque justamente, mis hermanos, el énfasis del apóstol Pablo, que aquí está guiado por el Espíritu Santo, al escribir esta carta a esta iglesia, apunta a cerrar todo lo que antes quiso corregir, animando a los corintios a no quedarse estancados en una mirada pasajera y chata de su vida espiritual. Y para eso Pablo escribe tratando de sacar a la iglesia adelante de ese infantilismo espiritual. Se había quedado detenida la iglesia por todas esas situaciones. Entonces Pablo tiene que decirle, bueno, vamos, salgan adelante. Y para eso escribe específicamente
para corregir eso. Por eso es muy importante que nosotros nos preguntemos de esta carta, ¿cuál fue lo último que el apóstol estuvo corrigiendo en la iglesia en Corinto? ¿Cuál fue el colorario de esta carta? ¿Cuál es el énfasis final de todo lo que antes escribió Pablo y que sirve para animar a la iglesia a salir adelante? ¿Cómo cierra este escrito el apóstol Pablo? ¿Y saben qué? Nos encontramos con que lo último que Pablo escribe tiene que ver con la visión que un cristiano debe poseer como proyecto de vida. Es decir, ¿a dónde tiene un cristiano que poner su perspectiva de mirada espiritual en la vida? ¿Cuál es tu visión de vida? Sería para definir lo que estoy diciendo, lo que escribe el apóstol Pablo a la iglesia en Corinto y quizás también para nosotros. ¿Dónde está puesta tu mirada existencial? ¿Para qué vives? El más grave problema que enfrentaba esta iglesia, y que creo que es probable que nosotros también hoy enfrentemos, es que había entrado en la perspectiva de una gran parte de la iglesia una mirada de vida que estaba sustentada solamente en una filosofía puramente humanista. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir es que había muchos que tenían dentro de la iglesia una perspectiva que limitaba su vida a las cuestiones de este mundo nada más. Tenía puesta su vista en cómo resolver sus problemas hoy. Una visión que era efímera, muy corta en la vida espiritual. Una enseñanza que había entrado en la iglesia y que entraba del mundo griego, que valoraba mucho esto de cómo pasarla lo mejor posible, y afectaba el sentido que el cristianismo tiene con respecto a su posición eterna en la vida. Donde la manera de practicar la fe en ellos radicaba en cómo pasarla lo mejor posible. ¿Está claro esto? Pablo está corrigiendo este sentir dentro de la iglesia en Corinto. A ver, ¿cómo paso la vida lo mejor posible? Una forma inmadura de experimentar la fe en Cristo. Porque si Cristo ayudaba a que lo pasen lo mejor posible, entonces tenía sentido ser cristiano. ¿Se acerca a nuestra realidad esto? Cristo me sirve solamente para pasarlo lo mejor posible en este mundo. ¿Será que una filosofía humanista sí está llenando también a la iglesia de Cristo en este tiempo? Solamente el buscar al Señor para que Él me bendiga y me vaya bien aquí. Y si me va bien, entonces soy cristiano. Y si no me va bien, entonces dejo la fe cristiana, adopto otra manera de vivir. Observemos lo que escribe el apóstol Pablo en parte de este capítulo, allí en el capítulo 15, versículo 12. Dice Pablo: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos de ustedes que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también vuestra fe. ¿Qué pasaba en la iglesia? Había muchos que decían, bueno, Cristo me sirve para este tiempo de vida.
y cuestionaban esto de la resurrección de Cristo. Y Pablo tiene que escribir y decir, momento, Cristo resucitó. Si no resucitó, la fe de ustedes no sirve para nada, es vana. Y sigue hablando el apóstol Pablo acá y dice, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe, vuelve a repetir la idea, es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida, escuchen esto lo que dice Pablo, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Como un estilete que utiliza acá Pablo, como un bisturí filoso. Algo así como para hacer reaccionar a los corintios frente a esa filosofía de vida vacía de una perspectiva de eternidad. Si Cristo no resucitó, la fe no sirve para nada. Y termina diciendo esto, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Quiero leerles este versículo en otras versiones. Por ejemplo, la Nueva Versión Internacional dice así, si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Y la versión de la Biblia actual dice esto, si nuestra esperanza es que Cristo nos ayude solamente en esta vida, no hay nadie más digno de lástima que nosotros. Tremendo lo que dice Pablo acá. Dignos de conmiseración, desdichados, dignos de lástimas de todas las personas de este mundo. De esta manera el apóstol Pablo está definiendo la fe en un cristiano que carece de visión de eternidad. Si careces de visión de eternidad, tu fe no sirve para un pepino. Versión Gustavo. Es decir, mis hermanos, que si le quitamos a nuestra fe la visión de lo eterno en todo lo que hacemos y vivimos, y sobre todo en el para qué hacemos lo que hacemos, y vivimos nuestra espiritualidad, somos, en las palabras del apóstol Pablo, algo así como unos estúpidos, como idiotas, como bobos, a los cuales hay que tenerles lástima. Somos los más dignos de lástima de todos los hombres del mundo. Ser cristiano sin perspectiva de eternidad, según dice el apóstol Pablo acá, es para que nos tengan lástimas todos. Tomar decisiones solamente para esta vida en Cristo, nuestra fe es vana, está diciendo el apóstol aquí. Si solo mantenemos nuestra fe en Cristo para esta etapa de nuestra existencia y para lo que queremos obtener de Él, para ella verdaderamente damos pena. Es bravo Pablo. Y recordemos que está siendo guiado por el Espíritu Santo para escribir esto. ¿Puede ser que un cristiano dé pena cuando un cristiano tiene que ser imagen de victoria? Y sí, si está focalizado solamente en las cosas de esta vida, en su relación con Dios, entonces, vuelvo a repetir esto, su fe no vale un pepino. A partir de esta idea, Pablo va a desarrollar una idea que proyecta la fe cristiana a otro nivel de existencia. Pablo habla de una visión de la historia que describe el plan de Dios y hacia donde Dios está llevando todas las cosas, la victoria final de Cristo.
un proyecto de eternidad a la cual el Señor nos invita a participar y que debemos tener siempre presente en todos los sentidos de nuestra existencia y en cada decisión que tomemos en esta vida. Dios me ha invitado a un proyecto eterno, no pasajero, no momentáneo, a un proyecto de eternidad. Y aquí es donde Pablo le revela a la iglesia de Corinto hacia dónde va la historia del mundo. Porque a veces hay que hacerse esta pregunta, hoy que el COVID sacude el mundo. ¿Hacia dónde está yendo el mundo? ¿Hacia dónde piensan los hombres que está yendo el mundo? ¿Y hacia dónde la Biblia nos dice que Dios está llevando no solamente la historia del mundo, sino la creación toda? Y este pasaje que voy a leerles ahora es para mí un pasaje impresionante porque describe hacia dónde Dios está llevando la historia de la humanidad. Mas ahora Cristo, dice en el versículo 20, en el mismo capítulo, ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron, es hecho. Por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno a su debido orden. Cristo, las primicias, el primero. Luego, los que son de Cristo en su venida. Luego, el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas, hermanos, luego que todas las cosas le estén sujetas a Cristo, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. ¿Hacia dónde va la historia de la humanidad y de la creación? Hacia esto. Hacia el hecho de que Cristo va a gobernar, reinar sobre toda potencia, sobre todo gobierno, sobre toda autoridad, va a sujetar debajo de sus pies, que es la idea de que va a tomar autoridad sobre todo lo que es en el mundo y lo va a entregar al Padre y le va a decir: Padre, lo que tú sujetaste a mí, yo lo pongo bajo tu gobierno para que tú, oh Dios, seas todo en todos. Hacia esta revelación se mueve la historia, a que Dios sea todo en todos. Pablo quiere que los creyentes corintios comprendan que ya tienen que buscar esta realidad para sus vidas. Y de que esto se trata la fe, de que Dios sea todo en todas las cosas de la vida de ellos. Cristo vino a mi vida para poner toda mi vida a los pies del Padre, de tal manera que Dios sea en mí todo. O Dios es todo para nosotros, o Dios es una parte de nuestra vida. Y Pablo quiere corregir esta tendencia en la iglesia allí, Corintios, que hacen que Dios sea simplemente aquel que beneficia en las cosas que ellos anhelaban disfrutar de la vida. Y que por eso habían perdido una perspectiva de eternidad en la toma de sus decisiones. Es como si Pablo acá estuviera diciendo: Cristo edifica a su pueblo para que el mundo tenga una visión clara y práctica del fin de la historia, es decir, hacia dónde va todo lo creado.
Y este es el sentido de la iglesia. La iglesia está en el mundo para que el mundo pueda ver en nosotros que Dios va a llevar toda la historia de la humanidad y de la creación para que Él sea todo en todos. ¿Y el mundo quién lo tiene que ver? En nosotros. Dios es mi todo. Y todo lo que soy expresa a Dios. ¡Wow! Tremendo. Estamos llegando al final de un año que yo llamaría un año, como antes nos decía Raquel, un año tremendamente difícil. De piedras, dijo Raquel, ¿no? Piedras de todo tipo. Un año donde nuestra vida fue atravesada y continúa estando atravesada por una pandemia que tiene proyecto para el año por venir, porque acá no se termina la pandemia. 2021 está atravesado también por esta pandemia. Sin lugar a dudas, esto ha sido y todavía es una crisis muy difícil para atravesar para el mundo y para nosotros. Costumbres afectadas en todos los sentidos. Lo normal de antes ya no es normal, es anormal. Barbijos, como están usando, distanciamiento, como tenemos que estar sentados, cuando antes estábamos todos juntitos y nos abrazábamos. Cuidados extremos de limpieza. ¿A quién se le hubiera ocurrido hace un año atrás que para entrar al templo le iban a tomar la temperatura, se iba a tener que limpiar los pies en una alfombra sanitizada y le iban a poner alcohol en las manos? Ha cambiado todo esto. Cambios laborales, crisis económicas, saturación de los servicios médicos, fronteras cerradas, colegios cerrados, educación virtual, trabajo virtual, familias que tienen que cumplir con normativas para reunirse a Navidad o a fin de años, tienen que estar 10 días antes sin contacto para poder reunirse y no más de un grupo de personas al aire libre. Esta pandemia ha trastornado la vida del mundo. Iglesias con asistencia presencial limitada. Y todo lo demás que no hace falta que lo describa porque ustedes lo conocen, recontra conocen, lo están viviendo. Pero creo que quizás en este tiempo es muy importante destacar cuál es la causal de toda esta crisis que está viviendo el mundo. Porque la causal de esta crisis pandémica que sufrimos nos muestra, mis hermanos, algo tremendo. ¿Y saben qué es? ¿Saben lo que nos está mostrando toda esta pandemia? No nos está mostrando un virus desconocido o una nueva cepa de ese virus desconocido, ni tampoco un primer, un segundo o un tercer brote pandémico. Lo que nos está mostrando esta situación que está viviendo el mundo es el poco valor que tienen todas esas cosas por las cuales nos desvivimos y nos afanamos tanto por obtener cuando nos topamos con la verdad, que sacando afuera todas las especulaciones que andan dando vuelta acerca del origen de este virus, lo más cierto que sabemos es que una persona de mal gusto en la China, en un lugar remoto a miles de kilómetros de aquí, se comió un murciélago infectado por el virus COVID y ha puesto en riesgo y complicado toda la existencia del mundo. Es decir, estamos comprobando lo vanos que son todos nuestros esfuerzos si a alguien a otro lado del mundo se le ocurre comerse sin darse cuenta un ratón con alas infectado. Eso estamos comprobando. Estamos comprobando nuestra fragilidad. Porque lo que ha puesto en luz esta pandemia, este virus, es la fragilidad del ser humano.
Me imagino que se darán cuenta que me estoy refiriendo a esto. Esta pandemia lo único que ha hecho es sacar a luz lo frágiles que somos. De un día para el otro, toda nuestra vida ha sido conmovida, cambiada, se han modificado casi toda nuestra existencia y nos sentimos confundidos, desubicados, anormales, molestos y encima llenos de miedo, porque no sabemos hacia dónde va todo. Pero nosotros los cristianos sí sabemos hacia dónde va todo. Está revelado, lo acabamos de leer, mis hermanos. Si el COVID, yo digo siempre esto, ¿no? Que si el COVID hubiera existido en la época en que el sabio escribió el libro de Eclesiastés, el predicador, hubiera dicho esto: vanidad de vanidades, todo es de vanidad debajo del sol y por el COVID. Todo es vano, todo es vanidad. Así que, ¿cuál es el desafío de la palabra de Dios nos hace a nosotros, los cristianos, en este tiempo de la vida del mundo? ¿Cuál es el desafío que tenemos nosotros como iglesia? El desafío, mis amados hermanos y hermanas, sigue siendo el mismo que Pablo le hizo a los corintios: recuperar el sentido bíblico de una vida llevada en visión de eternidad, en donde Dios sea todo y en todos. Recuperar ese sentido, y para ello la idea de Pablo es que invertamos nuestra existencia proyectándola hacia lo que permanece, no hacia lo que no permanece, hacia lo que permanece por siempre, la verdad revelada en la palabra de Dios. Que proyectemos nuestra vida hacia allí y hacia allí nuestros esfuerzos. Dice el texto con el cual comenzamos: así que, hermanos míos, amados, después de haber cubierto todas las cosas que ha cubierto en su carta, al final ese así que nos define algo. Debido a esto, como conclusión de todo lo que hemos visto, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Lo que hacemos para el Señor y con el Señor permanece. No es en vano. Lo demás puede, por un virus, pequeño virus, como dije recién, de un loco que tenía mal gusto, que se cocinó un murciélago allí en la China, ha hecho temblar a toda la humanidad. Cualquier cosa que pueda suceder pone y expone nuestra vida. Porque expone nuestra fragilidad, mi hermano. Pablo dice: dedíquense a estar firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Vamos a compartir un tema de adoración ahora. Y al regresar, yo quisiera que específicamente entonces entremos en este texto y en este consejo del apóstol Pablo. Adoremos al Señor. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador.
reposar en Él. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Declaro lo siguiente acerca del Señor. Solo Él es mi refugio, mi lugar seguro. Él es mi Dios y en Él confío. El Señor dice: rescataré a los que me aman, protegeré a los que confían en mi nombre. Cuando me llamen, yo les responderé. Estaré con ellos en medio de las dificultades. Los rescataré y los honraré. Vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador. Descansa en ti, mi Salvador. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Es como si acá estuviera diciendo el apóstol Pablo, bueno, a la iglesia, a los corintios, ¿no? Y también un poco a nosotros. Bueno, debido a todo esto que les escribí, hermanos míos amados, pónganse las pilas. Pónganse las pilas. Estén firmes. Sean constantes. Crezcan en la obra del Señor siempre, permanentemente, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, porque todo lo demás, por lo que tantos se desviven, por cualquier circunstancia, puede llegar a desvanecerse de un momento a otro. En este pasaje encontramos 4 características que deben sostener la vida de todo cristiano, en todo tiempo, en toda circunstancia. La primera, firmeza. La segunda, constancia. La tercera, desarrollo, crecimiento. La cuarta, certeza de vida. Cada uno de estos elementos lo vamos a encontrar presentes en todo el Nuevo Testamento y en repetidas ocasiones
se presentan dentro de la palabra de Dios como fundamentales en el sostén de nuestra vida espiritual. La primera, estén firmes, estén firmes. Esta fue una de las principales enseñanzas del Señor Jesús. En muchas ocasiones el Señor le advirtió a sus discípulos que debían pensar sobre qué fundamento están afirmando sus vidas. ¿Cuál es el fundamento? ¿Sobre qué se afirman? El Sermón del Monte, que es la máxima de las enseñanzas de Jesús, que es como un compendio de todas sus enseñanzas, termina con una parábola acerca del valor de la firmeza de la vida. Allí en el capítulo 7 de Mateo dice en el versículo 24 Jesús: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendieron lluvias, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada firme sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Nadie puede permanecer firme frente a las circunstancias y a las crisis de la vida si no edifica su existencia sobre lo que el Señor ha revelado en su palabra acerca de la voluntad de Dios. Un virus en la China te echa abajo todo. El apóstol Juan decía en su primera carta: el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace, el que practica la palabra, el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. Acá no dice Jesús que no vamos a enfrentar tormentas. Dice que las tormentas nos sacudirán, pero no podrán voltearnos ni vencernos, porque estamos edificados sobre un fundamento que es inamovible, que es la palabra de Dios. Cristo no cambia, Cristo no fluctúa, Cristo siempre está, Cristo permanece estable y así también su palabra. ¿Qué es firmeza? Firmeza, mis hermanos, es permanecer en Cristo y en su palabra todos los días y en todo lo que hacemos, porque es necesario que Dios sea todo y en todos. En todo lo que hacemos, en cada decisión, estar iluminados por la palabra de Dios. Luego Pablo habla de constancia, están firmes y constantes, dice. Y esto significa que debemos persistir en nuestra vida espiritual, insistir en lo que creemos y no desistir. Nos desanimamos con mucha facilidad porque a todos nosotros nos gustan las cosas rápidas, nos fascinan aquellas causas que son rápidas. Yo me río en esas propagandas que aparecen en televisión, que aparece un tipo con un torso acá y que todo acá modelado en el abdomen, ¿no? Y aparece la propaganda y dice: el gimnasio fulano de tal te brinda esos abdominales. Y uno mira y dice: yo puedo llegar a tener en mi pancita esos músculos. Sí, pero el flaco que apareció en esa propaganda estuvo durante años persistiendo en desarrollar esos músculos. No vienen de un momento a otro. O las propagandas esas cuando nos dicen sin pancita y aparece una mujer flaquita que muestra en malla que no tiene panza. Tomá esta pildorita y vas a ver que te baja la panza. Mentira, te tenés que cuidar en la comida todos los días. Pero a nosotros nos gusta que nos atraigan con ese tipo de cosas. No existen cosas fáciles en la vida espiritual. Y no lo entendemos, creemos que porque nosotros
le pedimos algo a Dios, va a venir con una varita mágica y nos va a transformar. Mi hermano, hay que poner las rodillas, hay que orar, hay que clamar, hay que buscar, hay que persistir. No hay que desistir en lo que creemos. Hay que sostenernos. Estad firmes y constantes. Y la idea de esta palabra es perseverar en la fe en medio de las situaciones críticas y aún en medio de la oposición. Amados hermanos, amada iglesia, estamos en un tiempo que está profetizado en la palabra de Dios, que va a ser muy difícil ser cristiano dentro de una cultura que no tiene fundamentos ni firmeza en la verdad. Nos van a cuestionar, nos van a perseguir y hay que estar atentos a todo esto, porque si no estamos atentos y constantes persistiendo en la verdad, vamos a ser fuertemente sacudidos. Miren lo que dijo Jesús en el capítulo 24 de Mateo acerca de los últimos tiempos. Y dice en el versículo 9, entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Tenemos aquí a Nelly que viene de Siria, de haber experimentado lo que significa ser perseguido por ser cristiano, de ser rechazado, de ser discriminado, de tener que huir de su tierra. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos trompezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán. Basta ver hoy todas las transmisiones de las cosas que muchos cristianos están escuchando de fantasías espirituales, para darse cuenta que estamos en medio de esos tiempos últimos. Falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y dice Jesús, mas el que persevere hasta el fin, mas el que sea constante hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Cuál es el testimonio del evangelio? Que Dios es todo y en todos nosotros, en cada decisión, en cada elección de vida. Pablo también habla en este texto de crecimiento, de desarrollo. Dice, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. No cuando me va bien, no cuando no tengo problemas, no cuando es fácil, siempre crecer en la obra del Señor. Este es uno de los principales énfasis del Señor Jesús, porque estuvo relacionado con que el reino de Dios sí o sí tiene que producir crecimiento en la vida de un cristiano. Si el reino de Dios está en nuestra vida, tenemos que desarrollarnos, tenemos que crecer. Sí o sí. Dice en una parábola el Señor Jesús ahí en Lucas 13, versículo 18, y dijo, ¿a qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto y creció y se hizo árbol grande y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Y volvió a decir, ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. En estas parábolas el Señor encierra un principio espiritual. Si hay reino de Dios en la vida de una persona, hay desarrollo, hay crecimiento. De lo malo a lo regular, de lo regular a lo mejor, de lo mejor a lo bueno y de lo bueno a lo excelente. Hay crecimiento, tiene que haber crecimiento en tu vida, porque eso detecta que hay reino de Dios en ti. Y repito, no lo digo yo, lo dice el Señor. Si hay reino de Dios en la vida de una persona, el desarrollo en todos los sentidos posibles en ella es indetenible.
Una semilla que está bien plantada se transforma en un árbol frondoso. La semilla de mostaza es la más pequeña de las semillas y se transforma en un gran árbol. Esta es la idea de desarrollo que tiene el Señor en la vida de sus discípulos. O como la levadura. Hemos estado amasando tanto en este tiempo, ¿no es cierto? La levadura que hace leudar la masa, que la multiplica, la hace 2, 3, 4, 5 veces lo que es en su origen. Este es el reino de Dios. Tiene que desarrollarnos, tiene que hacernos crecer, tiene que extendernos. Tenemos que mirar nuestra vida y evaluar. ¿Estoy creciendo? ¿Estoy desarrollándome? Así que tenemos este consejo. Estén firmes, sean constantes, crezcan en la obra del Señor siempre. Y finalmente Pablo dice, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Sabiendo. Es algo que debo saberlo. Tengo que tener entendimiento que todo lo que hago en el Señor no es en vano. Voy a cosecharlo. Leí una historia que me gustó mucho que quería compartírselas porque ilumina esta idea. Dicen que un hombre en una puesta de sol iba caminando, paseando por una playa desierta mexicana. Lindo para estar en la playa hoy, ¿no? Dice que mientras iba caminando, andando por el borde de la playa, empezó a ver que en la distancia otro hombre se acercaba en sentido opuesto por la orilla. Y a medida que él iba avanzando, advirtió que ese hombre era un nativo y que cada tanto iba inclinándose y tomaba algo de la playa y lo arrojaba fuertemente al agua. Él veía que una y otra vez este hombre hacía lo mismo, que tiraba al océano lo que iba recogiendo. Y cuando se aproximaron, el caminante observó que este nativo estaba recogiendo estrellas de mar que la marea había dejado en la playa y que una por una este nativo volvía a arrojar al agua. Así que un tanto intrigado, el que estaba paseando se aproxima al nativo para saludarlo, le dice, buen día, venía preguntándome algo, ¿qué es lo que está haciendo? Y el hombre le contesta, estoy devolviendo estrellas del mar al océano. Si yo no las devuelvo, si no las devuelvo pronto al mar, se van a morir por falta de oxígeno. Ah, ahora entiendo, le dice este hombre. Pero sobre esta playa, yo creo que debe haber miles de estrellas de mar. He visto mientras venía caminando muchísimas. Son demasiadas. Y lo más probable es que esto esté sucediendo en centenares de playas a lo largo de esta costa. ¿No se da cuenta que esto es algo imposible, que sea trascendente lo que está haciendo? Y el nativo se sonrió, se inclinó a recoger otra estrella de mar de la playa y mientras la volvía a arrojar al agua, le contestó, probablemente sea intrascendente, pero para esta estrella que acabo de arrojar, lo que hago es importante. ¿Qué es saber que nuestro trabajo en el Señor no es en vano? Precisamente tiene que ver con esta historia. En medio de la necesidad de este mundo puede parecer intrascendente nuestra tarea. Sin embargo, acabamos de ver que un ínfimo virus, prácticamente invisible a los ojos, en otro lado del mundo puso en jaque a toda la humanidad. Y me pregunto, ¿acaso esto mismo no puede tener una perspectiva positiva si pensamos que lo que hacemos lo estamos haciendo en el Señor?
Porque fíjense que acá Pablo no dice para el Señor. Sabiendo, dice, sabiendo, ¿qué cosa? Que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, no para el Señor. Esto significa nada más ni nada menos, mis hermanos, que nosotros nos asociamos con Dios para llevar adelante nuestra vida. En el Señor estamos llevando adelante nuestra vida. Y que el Señor se va a encargar que nuestro trabajo, nuestro servicio, indescriptiblemente, así como este virus del COVID entró en un hombre de mal gusto, de la misma manera, por el buen gusto de amar y de servir a Dios, esto potenciado por Cristo, este trabajo espiritual nuestro potenciado en el Señor, pueda cambiar la vida de miles o tal vez millones de personas en el mundo. ¿Ustedes creen que cuando Pablo escribió esta carta a los Corintios, de alguna manera se imaginó que después de 2000 años de esa carta en San Isidro, Argentina, estuviéramos hablando de lo que él corrigió en la iglesia de los Corintios? No sabemos lo que en el Señor puede producirse en lo que nosotros hacemos, porque Dios en su poder puede alcanzar la vida de miles y miles de personas. A mí no me interesa lo que haga Dios, a mí me interesa saber que lo que yo hago en el Señor afecta la vida de muchas personas. Conclusión. Termina un año difícil, ¿no? Pero también nos es necesario hacer un examen de la utilidad de nuestra vida en este año que pasó. Y debemos hacer un examen de nuestra vida para ver cómo encaramos al 2021. Y quiero hacerles pensar con algunas preguntas que tienen que ver con estos 4 temas que hemos meditado en esta mañana. Firmeza, constancia, desarrollo y trabajo que sé que no es en vano. La primera pregunta que quiero hacerles es esta, se las transcribo aquí. ¿Puedes comprobar que te encuentras bien firme y fuertemente establecido en la palabra de Dios y en tus convicciones de fe? ¿Puedes comprobar esto? Hoy, al terminar este año, ¿estás establecido? ¿Experimentás que estás firme? ¿Bien fundamentado en tu vida? Que esto te pegó, como a todos le ha pegado, pero que te encontrás firme en Cristo y en su palabra. Que podés bancarte varios COVID más y sus situaciones. Segunda pregunta. ¿Estás convencido de que estás llevando una vida disciplinada espiritualmente? ¿Cuál es el nivel de disciplina que tenés en tu búsqueda del propósito de Dios para tu vida? Y agregaría esto, de 1 a 5, ¿con cuánto calificarías hoy tu constancia en buscar a Dios?
Porque me imagino que querés tener una vida espiritual profunda. Si tuvieras que ponerte una nota de 1 al 5 en tu constancia de buscar a Dios, en tu vida de disciplina, ¿cuánto te pondrías? Una tercera pregunta. Si miras al tiempo que ha transcurrido de este año, ¿encontrás que has crecido? ¿Y que te has desarrollado como un cristiano comprometido con los valores del reino de Dios? ¿Encontrás eso, que creciste? ¿Que te desarrollaste? Porque repito esto, si hay reino de Dios en tu vida, debes pensar hacia dónde quieres crecer en el año por venir. Porque me podés decir, sí, crecí, me desarrollé, pero ¿hacia dónde vas? ¿Qué es lo que anhelás ampliar en tu vida de parte de Dios? Y finalmente una cuarta pregunta. ¿En qué pensás invertir tu vida en el año que comienza? ¿En qué pensás invertir tu vida en el año que comienza? ¿A cuánto de lo eterno estás planificando darle un espacio en tu vida? ¿Tus perspectivas están puestas en lo que perece o en lo que permanece y no es en vano? Dice el apóstol Pablo, así que hermanos míos, amados, miren que tuvo que trabajar con la iglesia de los Corintios. Le dieron tantos dolores de cabeza a Pablo, sin embargo él les dice, amados, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre con COVID o sin COVID, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor tiene eternidad. Lo demás es vano, pero lo que haces con el Señor y en el Señor no es en vano. Dura para siempre. Cerrá tus ojos. ¿Escuchaste las preguntas? Respóndelas. ¿Hay firmeza? ¿Hay fundamento en tu vida? ¿Te ves como una persona convencida y constante, disciplinada en buscar el propósito de Dios para tu vida? ¿Experimentás que querés seguir creciendo, abundando en Cristo? Algo así como el lema que tenemos, vamos por más. ¿En qué querés invertir tu vida en el año que comienza? ¿En qué espacio de eternidad querés invertir tu vida? Hay un mundo que necesita una iglesia que muestre que Dios es todo en todos y que hacia allí va la historia de la humanidad. Y ese mundo necesita verlo en nosotros. Padre, que estas preguntas, Señor, no terminen en esta mañana,
Por favor, Señor, por amor a tu nombre, que volvamos a este texto una y otra vez. Señor, tu palabra nos examina. Y anhelamos ese examen, Señor, porque ese examen es bendición. Ese examen es prosperidad. Cuando tú nos hablas, Señor, y entendemos lo que quieres decirnos y hacemos cambios en nuestras vidas y retomamos tus perspectivas, Señor, eso es bendición. Eso es algo que no se pierde, que no es vano, que permanece para siempre. Y ese es tu proyecto para nosotros cuando nos visitaste en Cristo, Señor. Hacer de nuestra vida semillas de eternidad en este mundo. Hacernos levadura en este mundo, Señor. Yo te pido que este entendimiento marque nuestro comienzo del año 2021. Estar firmes, ser constantes, desarrollarnos y crecer y trabajar junto contigo, Señor, en aquello que no es vano. Gracias, Señor, por tu palabra. Siempre nos hablas. Bendito sea tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Vamos a un tema de adoración. Luego venimos y hay 2 testimonios que en esta mañana queremos compartir de gente que ha creído que lo que hace en el Señor no es en vano. Vamos. Alabado, eres exaltado.
yo sé quién va conmigo, va por mí, y quien a mis enemigos hace huir. Y yo sé quién va conmigo, va por mí, y a quien a mis enemigos hace huir. Y yo sé quién va conmigo, va por mí. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Tengo temor en mi corazón, tú tienes el control. Tengo temor en mi corazón, tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. Si te tengo a ti, no me falta nada. Si te tengo a ti, Jesús. Infantilismo espiritual es quedar detenido en la vida como los niños que creen que todas las cosas son para que ellos las disfruten. Dios quiere que disfrutemos nuestra vida. De hecho, la palabra de Dios dice que Él nos da todas las cosas para que las disfrutemos. Pero nuestra vida no se centra solamente en el disfrutar este tiempo, esta etapa de nuestra vida. Nuestra vida se extiende hacia la eternidad, hacia lo que no es vano. Vivir para lo que no es vano, no vivir solamente para aquello que se pierde por un virus. No. Y hablando de invertir nuestras vidas, justamente lo que vamos a hacer es entregar nuestras vidas al Señor a través de la ofrenda. Así que yo voy a pedir a los hermanos encargados que ellos se acerquen. ¿Quién va a dar gracias? Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Padre, por este día que nos has regalado. Gracias por la palabra impartida a través de tu siervo. Queremos rogarte en esta hora por las ofrendas que se van a levantar, que sirvan para la extensión de tu reino, Señor. Ruego por los hermanos, Señor, que están pasando por una situación difícil en cuanto a lo económico, a lo financiero, Señor, que vos estés sustentando, Señor, con tu mano poderosa, y encomendamos todas nuestras necesidades en tus manos, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Antes de hablar, cantaste sobre mí. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplas
monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay monte que no nombres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Te sorprendí, ¿no? Yo creo que Él nos ha agradecido a todos nosotros el trabajo y la dedicación, pero nosotros queremos agradecerte y nos ponemos de acuerdo en decir que fuimos ministrados permanentemente con cada versículo, con cada devocional, durante estos largos 10 meses y los que vendrán. Y realmente sé que en nombre de todos queremos darte las gracias. Me sorprendiste, Marta, me sorprendiste. Gracias a Dios que pudimos hacerlo. Gracias a Dios. Bueno. Termina el 2020 y nos encontramos en guerra espiritual en la Argentina. Esta semana se puede llegar a definir una ley que va en contra mismo de todos los valores que hay en la palabra de Dios. Y hoy hablamos de estar firmes, de ser constantes, de desarrollar y de establecernos en aquello que no es vano. Queremos que esta ley, por lo menos es la intención, sea una ley en todos los sentidos que sea justa antes de determinar la muerte de un bebé en el vientre de su madre. Hay tantas leyes que tienen que en nuestro país cubrir a los niños, a las madres, a las familias. Y vemos también tantos intereses metidos dentro o atrás de estas leyes. Como cristianos queremos orar por nuestro país y pedirle a nuestro Dios que intervenga en su gracia y en su misericordia. Mañana va a haber una jornada que se llama jornada de ayuno y de oración. Aquellos que quieran ayunar y aquellos que puedan hacerlo o estar orando específicamente. Y luego a las 18 horas en Plaza de Mayo va a haber una concentración. Me molesta que digan los celestes, no tiene que ver con el color de un pañuelo, sino con el valor de una vida o de dos vidas, que es lo que defendemos. Mañana a las 18 horas hay una concentración en Plaza de Mayo y se va a ir al Congreso de la Nación para declarar que la gran mayoría de este país no quiere un tipo de esa ley como la que quieren llevar adelante. Así que aquellos que puedan hacerlo y quieran hacerlo,
ayunen, oren y si pueden estar en el Plaza de Mayo a las 18 horas para ir a Congreso, también somos parte de un pueblo que se moviliza. Vamos a orar por nuestro país. Como final del culto le voy a pedir a Nora que se acerque, que ella nos dirija en esta oración de clamor por nuestra patria. Sí, Señor, como decía Gustavo, estamos en oración constante, velando. Señor, sabemos que hay batalla en las esferas celestiales, Señor, porque esto compete a la vida, Señor, a esos propósitos de vida que tú tienes para tus hijos, que tú tienes para la humanidad, Señor, no solamente para tus hijos. Por eso queremos remitirnos a ti, que eres la fuente de justicia, para que todo esté, Señor, conforme a tus designios y que tú puedas establecer tu trono de justicia y de equidad por sobre toda otra decisión de los hombres. Señor, confiamos en ti y que todo, Señor, esté dirigido así como lo hiciste hace un tiempo atrás, que tú permitas que prevalezca la vida por sobre toda otra situación, Señor, que recapaciten los hombres, que recapaciten sus conciencias y permitas que esto pueda salir a la luz, todo aquello que puede ser tramado en lo oculto. Señor, y queremos decirte a ti que creemos y confiamos en ti. Señor, que también tú gobiernes por encima de nuestros propios gobernantes. Sabemos de falencias, de situaciones que quizás no están conforme a tus propósitos, pero seguimos pidiéndote a ti, que eres el Dios verdadero, Señor, que tú estableces los reinos y tú cuando quieres lo quitas, Señor, que tú sigas gobernando por encima de los gobiernos de los hombres, Señor, y que veamos, Señor, ese fruto abundante de tu mano extendida en bendición sobre nuestra patria, Señor, que tanto, tanto lo necesita. Esperamos y confiamos en ti, Señor. Y mientras tanto seguiremos orando, seguiremos ayunando, seguiremos, Señor, haciendo presencia en donde estamos o en estas concentraciones o donde tú nos envíes, para hacer ver que eres tú el que está por encima de cualquier otra justicia, que está por encima de cualquier otra autoridad, Señor. Nos remitimos a ti y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Y oremos para que nuestros funcionarios de gobierno entiendan de que ellos sirven a un pueblo. No son los dueños de las decisiones de un pueblo. Oremos para que nuestros diputados y senadores se preocupen por leyes justas que tienen que ver con la educación de los niños y educación sexual justa, verdadera, de la familia como centro de nuestra sociedad y de nuestra patria. Habría mucho más por decirlo, pero bueno, estamos allí. Y si por defender los valores de la vida tenemos que recibir injustamente la crítica de que somos antiderechos cuando estamos defendiendo el derecho de la existencia, que así sea, porque está escrito de que seremos perseguidos también por causa del nombre del Señor. Pero con una alegría terminamos este culto en esta mañana declarando que Dios es todo y en todos. Y aún también es todo y todo en el vientre de una madre. El Señor les bendiga. Nos vemos entonces en nuestro devocional de mañana. Con nosotros. De todo corazón, esperamos que haya sido de bendición para tu vida. Ten presente que podés volver a escuchar los mensajes anteriores en nuestros canales de iVoox y Spotify. Y si te interesa, podés instalar nuestra aplicación donde